te quiero alabar. La génesis del Rosario de Sanación es hermosa, no solo por lo que hoy contiene el Rosario, sino por lo que motivó el Rosario. El doctor Jairo Donado Pinto, que es su creador, pasaba el momento difícil por el que pasamos muchos, y es la pérdida de ser más querido del mundo, que es la madre. Y como es normal sentir el vacío, la pérdida de ese ser, lo llevó a tratar de recuperar muchas de las cosas que ella hacía, y que hacía con frecuencia y que les enseñó a ellos a hacerlas. Entre esas la devoción, dice él, a la Santísima Virgen María, y su rosario al que nunca faltó, inclusive en los momentos de su enfermedad. A causa de ella en 2 ocasiones no lo realizó, y en sueños la Virgen le pidió que nunca lo dejara de hacer. Entonces él, después de la muerte de su madre, trata de recuperar ese gesto mariano, esa vida espiritual de ella, y lo comienza a realizar con una de sus hermanas. Pero cierta noche, en que siente el deseo más profundo de hacerlo, su hermana ya está descansando. Entonces intenta hacerlo solo, pero se le olvidaron los misterios, la forma de cómo hacer el rosario a María. Pero el Espíritu lo tocó. Ese es el término que él utiliza en su reseña histórica, y teológicamente es así. El Espíritu nos toca y le inspiró este rosario que estamos haciendo ahora todos nosotros como forma de ayudarle y colaborarle. Y comenzó a hablar de unos misterios bíblicos, de unas jaculatorias y de unos textos que inspiraron ese momento. Y más que ese momento, llenar ese vacío que la madre había dejado en una experiencia hermosa en torno a Jesús, que la tenía a su lado. La estructura del rosario conserva algunas partes del tradicional, ¿no? Su comienzo es la parte de invocación trinitaria, la señal de la cruz, luego un Padre Nuestro como la oración que el mismo Jesús nos enseñó, el Ave María, y luego una cita del evangelista Mateo, que nos invita a toda la asamblea a tomar conciencia que donde hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre, allí está Jesús en medio de ellos. Luego se lee un texto bíblico, se tienen 7, 1 para cada día, y terminado el texto bíblico comienzan los misterios de sanación. Los misterios están compuestos por una parte que llama congregación o asamblea. Ellos ahí manifiestan la confianza en Jesús, que siempre habló con autoridad, ayudó y sirvió a los demás. Después que manifiesta la asamblea ese deseo, el presidente, el que preside la asamblea, retoma un texto bíblico que ilumina esa petición que hace la congregación. O sea, sería como una respuesta de Jesús a la necesidad del hombre. Finalmente, después comienza la jaculatoria, que es como la parte central del deseo humano, que también se hace conservando el rosario tradicional, la decena, ¿no? Entonces la jaculatoria consiste en entonar un buen deseo, que es Cristo Jesús, convierte nuestras almas, y todos al unísono responden, para que los hombres de este siglo y de todas las edades podamos también ser salvos. Después que se termina esa decena, se concluye con el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respondemos al finalizar este Gloria al Patri y terminamos los 5 misterios, y al terminar los 5 misterios, la oración final, que es como centro y resumen de todo lo que es el rosario. Entonces, esta oración tiene un nombre, es la reflexión sobre el regreso de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Es como la fuerza, es como el motor, es como decimos la noche del Sábado Santo, el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué es lo particular de este? Los otros son marianos. Por ejemplo, el tradicional, María, sus dogmas, pero este es cristológico. Es un reconocimiento a la persona de Jesús en su poder, en su historia, en su vida e inclusive en su envío, o sea, la tarea que a nosotros nos toca haciéndonos otros Cristos. Los textos que tenemos, los 7 que les decía del Evangelio, nos hablan de un Jesús.
La jaculatoria nos habla de un deseo de conversión como un llamado a ser coherederos de ese reino que nos dejó y que tenemos que aprovechar para el bien de todos. Y luego los misterios, que es un pueblo que necesita que Jesús realmente, como diría San Juan Eudes, viva y reine en los corazones nuestros, y Jesús nos responde. Jesús nunca está indiferente ante la necesidad humana. Y hay algo que lo hace muy bonito. El último de los evangelios es la Eucaristía. Entonces, como que tomar conciencia de que Jesús vino y se logró quedar entre nosotros en los sacramentos de manera especial, en ese en el que se nos manifiesta como presencia real. Es muy cristológico, nos habla de la vida de Jesús, de su misión y del compromiso hoy nuestro para con Él y su iglesia. Cuando hay una oración siempre lleva el visto bueno del obispo. Si es una oración tradicional no es necesaria, eso no quiere decir que una persona no pueda también por su cuenta hacer una oración, lógicamente que puede hacerla y está bien. Pero si se quiere darle una cierta entidad y una publicación, entonces por ese motivo. Ahora usted me pregunta por qué le di el visto bueno al Rosario de Sanación. Primero porque no tiene ningún error, que es lo fundamental que se mira al principio, cuando hay que aprobar alguna cosa litúrgica. Y por lo tanto no va contra ninguna costumbre sana y religiosa. Y segundo, porque me parece además que, primero siendo una inspiración del Señor, el Señor a todos nos inspira de alguna manera, no se puede negar a nadie la posibilidad de poder difundir una oración que va a contribuir al bien espiritual de mucha gente. Y pienso que esas son las razones fundamentales. Además, creo, como ya lo expresé, que servirá para aumentar el fervor de muchas personas y que hará mucho bien porque es una oración al Señor, pero sin olvidar a su Madre Santísima, que está allí presente, tanto en su nombre inicial, Rosario de Sanación, como en las veces que de alguna forma allí se dirige también a la Virgen María.